En ese instante pasos rápidos y decididos resonaron por el patio y Leocadia apareció por el otro lado, el rostro aún marcado por la discusión con Curro. Al ver a su hija a lo lejos y a Lorenzo a su lado, algo se encendió dentro de ella, una chispa de alarma y sospecha. Ángela, la llamó acercándose a paso rápido. ¿Estás bien? La joven se quedó paralizada por un segundo, su mirada se desvió sin responder. Leocadia pasó la mirada de Ángela a Lorenzo, una expresión interrogante en su rostro. ¿Qué está pasando aquí? Lorenzo forzó una sonrisa, tratando de parecer inocente. Nada importante, solo intentaba tener una conversación con la joven, pero camina de forma extraña. No sé qué le pasa. Parece confusa e irritada. Leocadia lo miró en silencio durante un largo e intenso momento, sus ojos perforando al hombre. Luego se giró hacia su hija, con una pregunta directa que no admitía excusas. Ángela, ¿te ha hecho algo? Lorenzo se apresuró a intervenir, fingiendo una indignación forzada. Claro que no. ¿Estás insinuando que yo, un capitán, le haría algo a esta muchacha? Leocadia no movió ni un músculo facial. Sus ojos se entrecerraron penetrantes. No estoy insinuando, estoy preguntando directamente. Ángela bajó la mirada, incapaz de pronunciar una sola palabra, aplastada entre el trauma y el miedo. Lorenzo se mostró ofendido, dando un paso atrás a medio camino entre el resentido y el indignado. Es absurdo que me trates de esta manera. Leocadia se acercó lentamente, su voz ahora clara e implacable. Escúchame atentamente. Si descubro que le has puesto un solo dedo encima a mi hija, yo misma te sacaré de este palacio con mis propias manos. ¿Me estás amenazando?, preguntó él con desprecio, su voz que traicionaba una sombra de miedo. Después de todo lo que he hecho por ti, Leocadia. Tú nunca has hecho nada por mí sin interés, respondió ella sin dudar, su voz teñida de desprecio. Y si crees que vas a aprovecharte de mi hija de la misma manera que manipulas a los demás, estás muy equivocado. Lorenzo entrecerró los ojos, su sonrisa se volvió más siniestra. Si te vuelves contra mí, lo perderás todo. Leocadia se acercó casi a rozarle el rostro, su mirada de fuego. Prefiero perderlo todo antes de ver a mi hija destruida por un canalla como tú. Lorenzo sonrió de lado, cínico y despectivo. Pues buena suerte, señora, dijo con una risa gélida, porque cuando esta historia explote, ni usted ni ella saldrán limpias. Y se fue, dejando a Leocadia jadeando y a Ángela apoyada en la fuente, los ojos llorosos y el corazón cargado de la certeza de que al final, todo se saldría de control. Todo comenzó a desmoronarse cuando el pesado silencio del patio fue interrumpido por un ligero crujido de la puerta trasera. Curro observó la escena a lo lejos, escondido entre las columnas de la galería, una figura silenciosa en la sombra. Vio a Lorenzo alejarse a paso rápido y a Ángela desplomarse en la fuente, las manos en el rostro, el cuerpo sacudido por los sollozos. El corazón del joven se apretó en un doloroso nudo. Sin un momento de vacilación, caminó hacia ella, su presencia una sombra protectora. Ángela, dijo con cautela, tratando de no asustarla. Ella levantó el rostro de golpe, los ojos hinchados y asustados, una expresión de terror que le traspasó el alma. Curro, por favor, déjame en paz. Él respondió con firmeza, su voz cargada de preocupación. No te dejaré. Estás así desde esa maldita fiesta. Ya intentaron decir que yo era el culpable, pero te conozco. No quieres estar lejos de mí por algo que haya hecho. Algo pasa, y yo necesito saber. Ángela, por todo lo que vivimos aquí dentro, confía en mí. Ella bajó la cabeza, indecisa. Durante unos segundos pareció dudar, debatiéndose entre el miedo y la necesidad de desahogarse. Pero pronto, cediendo al peso de su dolor, se sentó en el banco de piedra junto a la fuente. Curro se sentó a su lado, respetando la distancia, su presencia un ancla en medio de la tormenta. Fue Lorenzo, confesó en voz baja, la voz débil, casi un susurro quebrado. Se aprovechó de un momento en que estaba confundida después de la fiesta. Lo detuve, grité, lo empujé, salí corriendo, pero... Su voz se quebró en un sollozo ahogado. Aún así, me siento sucia. Me tocó. Siento que hice algo malo. Curro permaneció inmóvil por un segundo, como si le hubieran arrancado el aire, su respiración atascada en la garganta.
Pero de inmediato sus puños se cerraron con una fuerza devastadora. Sus ojos, que antes estaban llenos de preocupación, ahora ardían con una ira pura e imparable. ¿Qué te hizo?, preguntó, la voz ronca, casi un rugido. No, Curro, por favor, no hagas nada. Ahora estoy tratando de olvidarlo. No quiero escándalos, respondió Ángela, el terror en su voz. ¿Escándalo?, preguntó él, levantándose de golpe, su figura se erguía amenazante. ¿Tienes idea de lo que se merece ese bastardo? No te volverá a tocar. Te lo prometo. Y sin esperar una respuesta, Curro se alejó con paso decidido, su rabia lo guiaba hacia una venganza inminente. Pocos minutos después, gritos furiosos resonaron por los pasillos del palacio, un sonido que hizo temblar las paredes. Los sirvientes, alarmados y curiosos, corrieron a ver. En el centro del salón principal, Curro estaba encima de Lorenzo, golpeándolo con puñetazos furiosos e incontrolados, mientras el hombre intentaba defenderse sin éxito, su rostro ya amoratado. «Canalla. Cobarde. ¿Crees que puedes tocar a quien quieras?». Curro gritaba, totalmente dominado por la rabia, cada puñetazo una descarga de furia reprimida. «Curro. Curro. Detente ahora». La voz de Alonso el Marqués resonó desde lo alto de las escaleras, un grito de autoridad que intentaba restablecer el orden en el caos. Pero el joven tardó en soltar a su agresor, como si la ira lo hubiera atrapado en una mordaza. Solo después de un último golpe violento se alejó jadeando, el pecho subiendo y bajando rápidamente. Lorenzo, herido en el suelo, intentó levantarse con la ayuda de un sirviente, su rostro un moretón de dolor y humillación. Alonso bajó las escaleras furiosamente, su expresión lívida. ¿Estás loco? Esto es un palacio, no una taberna para criminales. Coge tus cosas y vete inmediatamente. No tolero la violencia entre mis empleados, y mucho menos contra un miembro de la familia. En ese instante crucial, una voz resonó en la habitación, interrumpiendo el veredicto de Alonso. No. Leocadia entró por la puerta principal, deteniéndose majestuosa frente a todos. No se va. Alonso se giró indignado. ¿De qué está hablando? Ha agredido a mi cuñado delante de todos. Y con razón, replicó Leocadia, mirando fijamente a Curro, sus ojos brillaban con una luz inesperada. ¿Por qué? ¿Qué hizo Lorenzo para que perdieras el control de esta manera? Curro, dudando, tragó saliva. Todos los ojos estaban fijos en él, la expectación era palpable. Se giró hacia Leocadia, su voz firme y clara, revelando la verdad que Ángela había susurrado. Lorenzo intentó aprovecharse de su hija. La acorraló. Ella se resistió, pero quedó destrozada. El salón cayó en un silencio brutal, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Leocadia permaneció inmóvil por un momento como si el mundo girara a su alrededor, la revelación la golpeó como un rayo. Luego lentamente se giró hacia Lorenzo, que ya intentaba escapar de los focos, su rostro pálido. Está mintiendo, dijo tambaleándose ligeramente, una desesperación palpable en su voz. Esa muchacha inventa cosas. Es débil, demasiado sensible. Cada gesto de Lorenzo se convertía en un drama, un patético intento de negar la evidencia. Pero antes de que terminara, Leocadia cruzó la habitación como un rayo y le dio una bofetada tan fuerte que Lorenzo volvió a caer al suelo, el sonido del impacto resonó en la habitación. «¿Te atreviste a tocar a mi hija?», gritó, su voz un rugido de rabia maternal. «Desgraciado. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras porque te escondes detrás del título de capitán?». Lo empujó con rabia, pateándole el pecho con furia. «Tu existencia es una vergüenza. Si te acercas a ella de nuevo, juro que enterraré ese uniforme contigo». Leocadia, basta, dijo Alonso tratando de detenerla, alarmado por su furia. «No te metas, Alonso», gritó ella, con los ojos brillando con una luz salvaje. «Siempre proteges a ese bastardo por conveniencia, pero hoy no. Hoy va a pagar por todo». Curro la sujetó por detrás, temiendo que fuera en serio, tratando de apaciguar su furia. «Basta», le susurró, «ya lo ha escuchado». Lorenzo, caído en el suelo, escupió con desprecio. «¿Te vas a arrepentir?». «No», dijo Leocadia con los ojos iluminados por una determinación implacable. «Quien se va a arrepentir de haber cruzado el camino de mi hija eres tú.
Y el palacio en ese instante conoció la guerra que entre sus muros estaba a punto de estallar. Una guerra hecha de venganza, dignidad y la fuerza imparable de una madre.